Mi nombre es Duván Andrés Maestras Costa, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, cursando la materia de resistencia a materiales. Vamos a resolver un ejercicio del quiz, el cual plantea lo siguiente. Tres barras en suspensión están fabricadas de acero A36. Tienen áreas iguales de 50 milímetros cuadrados en sus secciones transversales. Determina el esfuerzo normal promedio en cada varilla, si la viga rígida se somete a la carga mostrada en la figura. Bueno, para resolver este tipo de problema, lo analizamos primeramente. Primero, hacemos un análisis. ¿Qué nos pide calcular? Nos pide calcular el esfuerzo normal. Entonces sabemos que el esfuerzo normal es igual a sigma que es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cuál es la fuerza? Pues nos piden el promedio de cada una de las varillas. ¿Cuáles son las varillas? Pues la varilla AD, BE y CF. Esas son las varillas. Otra cosa, nuestro sólido rígido está horizontalmente. Este es nuestro sólido rígido. Nuestro sólido no se va a deformar, pero las que sí se van a deformar son estas varillas. Y se van a deformar dependiendo de las fuerzas que se actúen sobre estas. ¿Qué es lo que quiero decir? Dibujemos aquí un ladito. Este es nuestro sólido. Y aquí están nuestros puntos. El punto D, el punto E y el punto F. Nuestra varilla no se va a deformar. Entonces, viendo las fuerzas que actúan sobre esta varilla, en el lado derecho, aquí va a haber una fuerza mayor, lo cual va a hacer que nuestra varilla CF se deforme más, así y así. Entonces, mira que nuestra barra no se ha deformado, solamente ha querido girar con respecto a la fuerza. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues fácil. Para, para determinar nuestra fuerza, primero debemos crear un DSL, es un diagrama de cuerpo libre. En el espacio, para que un ejercicio sea resuelto, necesita tener tres incógnitas. Pues busquemos las incógnitas con nuestro DSL. Dibujamos nuestro sólido rígido y dibujamos nuestras fuerzas. ¿Cuáles son nuestras fuerzas? O nuestras incógnitas, pues está aquí la varilla AD. Desprendemos la varilla AD, desprendemos la varilla BE y desprendemos la varilla CF. Entonces nos queda que hacia arriba se nos va a crear una fuerza llamada fuerza AD, ¿cierto? Viene una fuerza hacia abajo, nuestra fuerza. Esta fuerza tiene una magnitud de 100 kilonewton. Esta fuerza hacia arriba, la fuerza del cable BE, viene una fuerza hacia abajo de 200 kilonewton y otra fuerza que es nuestra fuerza CF. Listo. De aquí nos damos cuenta que todas las fuerzas están sobre el eje Y. Entonces decimos fácil. Encontramos nuestra primera ecuación. Recordemos que para resolver necesitamos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatorias de momento. Entonces, nos damos cuenta que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Para arriba, positivo. Para abajo, negativo. Para arriba positivo, ¿qué tenemos positivo? La fuerza AD, negativo, menos 100 kilonewton son 100.000 newtons. Una fuerza hacia arriba, positiva, más FBE, una fuerza negativa, vamos a poner 200.000
newton más una fuerza positiva, que es la fuerza del cable CF. Esto es igual a 0. Aquí tenemos nuestra primera condición o nuestra ecuación número 1. Nuestra ecuación número 1. Ahora, nos damos cuenta que no hay ninguna fuerza con respecto a la Y. Entonces no hay fuerzas con respecto a la Y. Con respecto a la X, disculpen. Ahora aplicamos nuestro momento para encontrar nuestra segunda ecuación. Entonces hacemos aquí, aquí, hacemos sumatoria de momento en cualquier punto. ¿En qué punto lo podemos hacer? En cualquiera. Yo lo voy a hacer en el punto D. Igual a 0. Si gira de forma horaria es negativo, si gira de forma antihoraria es positivo. Entonces, ¿cómo gira nuestra fuerza? Momento. Hacemos momento en D. ¿Cómo gira esta fuerza con respecto al punto D? Gira de manera positiva. Entonces, 100.000 newton por su brazo. ¿Cuánto es el brazo? Es de 2 por 2 metros. Ahora, esta fuerza de la barra BE, ¿cómo gira? Gira de forma, disculpe, aquí es negativa. ¿No? Sí, es negativa. Aquí la fuerza BE es positiva, gira de manera positiva. Entonces tenemos fuerza BE por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? 4 metros. Ahora, ¿cómo giran estos 200 kilonewton con respecto al punto D? Gira de manera negativa, menos 200.000 newton por su brazo, que es 6 metros. Y por último, nuestra fuerza restante, que es FC, va positivo, FC, fuerza FC por su brazo, que son 8 metros, igual a 0. ¿Listo? De esta manera tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora, ¿cómo son? Sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momento y sumatoria de fuerzas en X con respecto a la X, pues nos damos cuenta que nos falta una, que es la de las sumatorias de la fuerza de la componente X. Como no hay componentes en X, no hay fuerza con respecto a X, no se hace nula. Entonces, ¿qué pasa? Nos quiere decir que el problema es un problema estáticamente indeterminado. Entonces, tenemos que encontrar otra ecuación con los diferentes métodos que existen. Sabiendo una vez que el problema es estáticamente indeterminado porque nos hace falta una ecuación, proseguiremos a encontrar dicha ecuación por el método de la deformación o por el diagrama de deformación. Entonces, haremos nuestro diagrama de deformación. Nos dice que tenemos nuestra barra sólida, nuestro cuerpo rígido. Entonces, aquí tenemos un punto, tenemos el punto D, aquí tenemos el punto E y aquí tenemos el punto F. Sabemos que nuestra barra no se va a deformar, ella solamente va a tender a girar hacia donde se le esté haciendo más fuerza. Sabemos que se le está haciendo una fuerza mayor aquí, que son los 200 kilonewton, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a tender a girar nuestra barra? Ella va a tender a girar de esta forma. Esta es nuestra barra. Miren que ella no se deforma, solamente gira. ¿Quiénes sí se deforman? Se deforman los cables. Miren, aquí tenemos nuestro cable que iba aquí normal. ¿Y cómo se alargó? Se alargó de esta manera. Aquí venía normalito y con el peso o con la fuerza que se le está aplicando aquí, ella se deformó de tal manera, se extendió, se hizo más grande, ¿cierto? Entonces, con el diagrama de deformación,
podemos obtener la semejanza de los triángulos. ¿Qué nos dice la semejanza de los triángulos? Que este triángulo va a ser igual a este triángulo grande. Entonces vamos a comprobarlo cómo. Entonces tenemos, nos faltó la distancia, aquí hay 4 metros, y aquí 4 metros. Listo, entonces tenemos nuestro triángulo. Este sería aquí E' y este sería nuestra F'. Entonces nuestro triángulo nos dice que la deformación S de E menos la deformación de D. ¿Qué nos dice este triángulo también? Aquí nos dice esta parte, la parte de la deformación, nos dirá que la deformación de F menos la deformación de D. ¿Qué nos dice? Que la deformación de F menos D es igual a la deformación de S menos SD. Entonces veamos. Aquí tenemos nuestro ángulo. ¿Cómo sabemos esto? Pues por tangente, disculpe. Tangente de teta es igual a ¿qué? Es igual a nuestra distancia, que sabemos que es 4 metros. Nuestra distancia entonces es SE menos SD sobre nuestra distancia. ¿Cuánto es? 4. Ahora, ¿qué nos dice? Que esto va a ser igual a la deformación de F menos a la deformación de D sobre la distancia que hay de D a F. ¿Cuánto hay de D a F? Aquí hay otros 4 metros. Entonces en total serían 8 metros. ¿Qué proseguimos? Pues proseguimos a resolver esto. Decimos que 8 por, ojo en cruz, 8 por SE menos SD es igual a 4 por SF menos SD. De aquí podemos simplificar. Aquí queda en 2, aquí puede quedar en 1. ¿Cierto? Entonces decimos que 2 veces SE menos SD es igual a 1 por SF menos SD. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues hacer la propiedad distributiva. 2 SE menos 2 SD es igual a SF menos SD. ¿Qué proseguimos? Pues proseguimos a trabajar los términos homogéneos, los términos iguales. Entonces 2 SE menos 2 SD, este que está aquí sumando pasa aquí a restar, y este que está restando pasa a este lado a sumar, igual a 0. ¿Qué seguimos? Pues nos vemos cuáles son los términos de igual condición. Este se va con uno de este, ¿cierto? Entonces nos queda que 2 SE menos SD menos SF es igual a 0. Y aquí esta es nuestra ecuación de deformación. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación de deformación? Esta ecuación de deformación la tenemos en función de las fuerzas. ¿Qué pasa? Pues aplicando pelea, la pelea también la podemos encontrar en función de fuerzas. Entonces, vamos allá. Muy bien, una vez teniendo la ecuación de deformación, pues aplicamos pelea. La pelea la queremos encontrar en función de la fuerza. Entonces decimos que S es igual a P por L sobre E por A. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicar esta función en cada una, esta ecuación en cada una de los casos que son nuestras varillas. Entonces, tenemos que S es igual
a P. Pero ¿quién es P? P es la fuerza de cada una de las barras. Entonces tenemos que P es fuerza de nuestra primera barra a D sobre E. ¿Quién es E? E es el módulo de Young. Nuestro módulo de Young en este caso vale 100 gigapascal, ¿cierto? Por el área. ¿Cuánto es el área? El área son 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Quién es L? L es la longitud. ¿Cuánto es la longitud? Es 3 metros. Aquí la tenemos en función de AD. Ahora la tenemos que encontrar en función de los demás cables. Función de B a E. Decimos que es la fuerza del cable BE por su longitud, que son 3 metros. La longitud en los cables son iguales, sobre su módulo de Young, que son 100 gigapascal, por el área. El área también es la misma en los cables, 5 por 5 metros cuadrados. Ahora nos falta una, que es en función de CF, que es igual a fuerza del cable CF por 3 metros sobre 100 gigapascales. Gigapascales lo puedo escribir científicamente, que son 10 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y aquí tenemos a todas nuestras fuerzas en función de la deformación. Entonces, una vez ya tenido todas las deformaciones en función de fuerza, pues el siguiente paso, vamos a copiarlo, siguiente paso cuarto, será reemplazar en la ecuación que tuvimos de la deformación. ¿Cómo es la ecuación de la deformación? Dice 2SE menos fuerza menos SA menos SF o SF o SC, que es igual a 0. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Estas las reemplazamos en esta ecuación. Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2SE. ¿Quién es SE? Aquí está. SE, abro paréntesis, fuerza del cable BE por 3 metros sobre 100 por 10 a la 9 por su área. 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Ahora, menos SA. ¿Quién es SA? Aquí lo tenemos. SA es, abro paréntesis, fuerza del cable AD por 3 metros sobre 100 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, menos SF. ¿Quién es SF? Aquí está. Menos SF, que sería fuerza del cable FCF por 3 metros sobre 100 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, igual a 0. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues debemos hacer, lo simplificamos, dividimos o multiplicamos por 0. Entonces se van los 3 metros, los 3 metros, los 3 metros se van. Se van a esta parte de aquí abajo, multiplicamos o dividimos por 0 y se va a esta parte. ¿Qué nos quedaría de toda la ecuación? Nos quedaría 2F
FBE menos FAD menos FCF igual 0. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra tercera ecuación. Una vez determinadas las tres ecuaciones, se puede decir que el problema ya no es estáticamente indeterminado, sino es que ya tiene solución. Encontramos nuestra primera ecuación mediante la sumatoria de fuerzas en Y. Encontramos nuestra segunda ecuación, que fue mediante la sumatoria de momentos. Y encontramos nuestra tercera ecuación y última, que fue en la forma de pelea. La encontramos en función de la fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues fácil. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta en las ecuaciones. ¿Qué podemos hacer? Pues fácil. Aquí podemos sumar. Nuestra tercera ecuación la podemos sumar con la primera ecuación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se eliminen las fuerzas en F y nos queden en función de FBE, ¿cierto? Esta también se puede eliminar, la FAD. Entonces decimos que fuerza, nuestra primera ecuación, AD menos 100.000 newton más FBE menos 200.000 newton más FCF igual 0, ¿verdad? Entonces la vamos a sumar. Entonces, más nuestra primera ecuación, que es nuestra tercera ecuación, es esta. Entonces sería menos FAD más 2FBE menos FCF, ¿cierto? Igual 0. ¿Qué pasa aquí? Pues fácil, se nos va este término con este término, se nos va este término con este término, ¿cierto? ¿Qué nos queda? Nos queda 3FBE. Este lo puedo operar con este, menos 300.000 newton igual 0. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Pues despejamos a FBE. FBE es igual, este está restando, pasa aquí a sumar, este está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Entonces nuestra fuerza BE es igual a 100.000 newton, ¿cierto? Ya, ahí encontramos nuestra primera fuerza, que fue la fuerza FBE. ¿Qué haremos ahora? Lo copiaré a un ladito. Fuerza BE es igual a 100.000 newton. 100.000 newton. Ahora, borramos aquí. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues fácil. Ya tenemos la fuerza BE. La podemos reemplazar en la ecuación número 2. Aquí vamos a poner este valor para así poder encontrar FCF, la fuerza del cable CF. Entonces, nuestra segunda ecuación que nos dice, menos 1.400.000 más FBE. Ojo, sabemos que FBE ya tenemos valor, lo podemos reemplazar de una vez. 100.000 newton de newton por su brazo. ¿Cuánto es su brazo? 4 metros más FCF por 8 igual a 0. ¿Qué hacemos? Pues despejamos de aquí. Despejamos a fuerza del cable SF por 8 es igual a 1.400.000 newton
más 100.000, disculpe, menos 100.000 newton por 4 metros, su brazo, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Despejamos de aquí, FCF es igual a esto, menos 100.000 newton por 4 sobre 8. La fuerza CF es igual a, buscámoslo, 1.400.000 menos 100.000 por 4 entre 8. Nuestra fuerza del cable CF es igual a 125.000 newton. Es nuestra fuerza del cable SF. Lo copiamos por aquí. Fuerza del cable FC o CF, 125.000 newton. Listo. ¿Qué nos falta? Pues nos falta la última fuerza. Recuerdan que eran tres cables diferentes, tres fuerzas diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta la fuerza AD. Pues, ¿qué hacemos? En nuestra tercera ecuación reemplazamos estos dos valores. Entonces, menos FAD, la fuerza que vamos a encontrar, más 2 veces la fuerza del cable BE. ¿Cuánto es la fuerza del cable BE? 100.000 newton, ¿verdad? Lo reemplazamos de una vez. Menos FCF, ¿cuánto es? Menos 125.000 newton, igual a 0. De aquí despejamos, menos FAD es igual, ¿a qué es igual? Esto que está aquí sumando, pasa aquí, dividir, a restar, menos 200.000 más 125.000 newton. Esto es igual, este menos que pasa aquí, pasará acá, sumar. Ya de, es igual a ¿cuánto? Menos 200.000, ¿sí? 200.000 más 125.000. Eso es igual a 7.500 75.000 newton. Ya, esta es nuestra fuerza AD, 75.000 newton. Este menos que estaba aquí pasó acá a sumar. Listo, ya tenemos nuestras tres fuerzas. Fuerza AD es igual a 75.000 newton. Listo, tenemos nuestras tres fuerzas. Pues, ¿qué sigue? Pues sigue. Recordemos que el problema decía encontrar el esfuerzo promedio de cada uno de estos cables, de los cables BE, CF y AD. Entonces, recordemos cómo se encuentra el esfuerzo. El esfuerzo es sigma, es igual a la fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza de cada uno de los cables, que ya los tuvimos, sobre su área. El área fue un dato, el área es igual a 10 por 5, disculpe, a 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. El problema nos lo daba en milímetros cuadrados, nosotros lo pasamos a metros cuadrados para que se haga más fácil. Entonces, buscamos el esfuerzo de cada uno de los cables. Decimos que sigma de F de la fuerza BE es igual a su fuerza. ¿Cuánto es su fuerza? 100.000. ¿100.000 qué? 100.000 newton. ¿Sobre qué? Sobre su área. 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Esto nos dará en pascales. Pero recordemos que los pascales son una unidad muy pequeña. Entonces lo vamos a hacer en megapascales.
Entonces, ¿cuánto es esta fuerza? Este esfuerzo, sigma de FB es igual ¿a cuánto? Es igual a 2000 megapascales. Ahora, ¿qué sigue? Pues fácil, ya encontramos una. Ya encontramos un esfuerzo, que eso es lo que nos pedía el ejercicio, encontrar los esfuerzos de cada uno de los cables. Ahora, ¿qué sigue? Encontrar el otro esfuerzo. Vamos a hacerlo por aquí. Sigma del cable CF es igual a su fuerza, 125.000 newton, sobre su área. El área de todos los cables es el mismo, 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Cuánto de este sigma? Este sigma nos dará igual a 2500 megapascales. Listo, tenemos el otro esfuerzo normal. Ahora, ¿qué nos sigue? Encontrar el último esfuerzo, ¿cierto? Que es del cable AD. Sigma, decimos que sigma es igual del cable de la fuerza AD. Decimos que es igual a su fuerza. ¿Cuánto es? 7500. 7500 que newton. No se olviden de las unidades. ¿Sobre cuánto? Sobre su área. El área es la misma, que 5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Y cuánto da este esfuerzo promedio? Nos dará 1500 megapascales. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el esfuerzo normal que hace cada uno de los cables, vamos a borrar aquí un momento. El esfuerzo que hace cada uno de los cables, supongamos nuestra barra normal, y nuestra barra inclinada. Sabemos que la barra no se deforma, entonces aquí el esfuerzo de este cable, sabemos que aquí va un cable, sabemos que aquí va otro cable, sabemos que aquí va otro cable. Que el esfuerzo de cada uno de los cables es de este valor de 2500. Supongamos que sea SF es este cable. ¿Cuánto es el esfuerzo normal de ese cable? Cuando toda esta fuerza aquí, esta fuerza aquí, esta fuerza aquí, la fuerza del cable, la fuerza de este cable, la fuerza de este cable. ¿Cuánto es? Su fuerza es de 2500 megapascales. ¿Cuánto es la fuerza del cable AD? Esta fuerza. Cuando actúan todas estas fuerzas es de 1500 megapascales. ¿Y cuánto es la fuerza del cable del cable BE? Es de 2000 megapascales. Pues para concluir, decimos que un problema es indeterminadamente estático cuando solamente se tienen dos ecuaciones de las tres requeridas, cuando se está trabajando en espacio. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues debemos buscar por algunos de otros métodos. En este caso fue el método del diagrama de deformación, y gracias a la deformación la obtuvimos en función de la fuerza, y gracias a esta fuerza fue que se pudo dar desarrollo al ejercicio. Muchas gracias.